bienvenido, buenas noches a un Inimputables muy especial, mucha información, pero además tenemos otra vez, por suerte, los invitados que teníamos ganas de tener, los interlocutores, para hablar de los temas más calientes de la justicia. Le volvemos a agradecer a la gente de APTRA la nominación. No pudimos ir a buscarlo ayer, pero prometemos estar el lunes 6 junto a Horacio Ríos y también de este canal y Rodo Herrera, a ver si podemos traer para esta casa alguno de los Martín Fierro de cable. Dicho esto, así arrancamos con Inimputables. Esta noche en Inimputables, los jueces de la magistratura, el resultado de unas elecciones clave en la voz de los protagonistas. Además, dos flagelos que atacan a la sociedad y a la justicia, las armas y la trata de personas. Hablan los que más saben. Villas, ¿llega la justicia a los barrios más carenciados? Quédate ahí para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Y arranca Sergio Farela, que viene, como siempre, caminando los tribunales federales de Comodoro Pi 2002. Sí, y hablamos de una denuncia, Romina, que va a provocar mucho ruido en las últimas horas. Apunta al precandidato del kirchnerismo en las elecciones presidenciales. Estamos hablando de Florencio Randazzo, una denuncia muy caliente en su contra que hizo el abogado Ricardo Monarsanz. Concretamente lo que denuncia es un fraude de 600 millones de pesos. Tiene que ver con supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidio al gasoil, el precio diferencial que se da a las empresas de transporte automotor. Es una denuncia que cayó en las últimas horas y que podría comprometer el futuro de Randazzo. Hace pocas semanas, Romina, habíamos contado una denuncia similar que habían hecho dos empresas particulares, Chevalier y Nueva Sarmiento, que había caído en el juzgado federal de Luis Rodríguez. Se hizo una especie de allanamiento, es decir, hubo una orden de presentación que es una instancia previa al allanamiento donde se recabó información y el juez está tramitando esa denuncia, así que hay que estar muy atentos porque es una denuncia que se lleva todos los números de Randazzo y hay que ver cómo sigue las próximas. ¿La tiene el juzgado de...? Martínez, esta la tiene el juzgado de Martínez de Giorgi. Cayó en las últimas horas, se sortió la Cámara Federal, le cayó al Juzgado Federal 8. Hay que ver qué hace el fiscal que entiende con Martínez de Giorgi, que es Ramiro González, que estaba volviendo de su licencia. Hay que ver si imputa a Randazzo o no y si le da para adelante en esta denuncia, que concretamente se denuncia un fraude de 600 millones de pesos en el otorgamiento de subsidio a precio diferencial a empresas de transporte automotor. Así que es una denuncia muy caliente que la seguiremos de cerca a ver cómo avanza. Creo que tenía como inicio un laburo que había hecho la Auditoría, ¿no? General sí, de la justamente Nación. Lo que cita el denunciante Monarsanz es un informe de la Auditoría General de la Nación donde se mostrarían ciertas irregularidades que dan cuenta de cómo se otorgó ese beneficio, que es un precio diferencial en el precio del gasoil que reciben las empresas. Así que es una denuncia que se sortió en las últimas horas. Ya había otra denuncia hecha por dos empresas particulares de transporte, Chevalier y Nueva Sarmiento. Esta es más general, así que hay que ver qué hace el fiscal en los próximos días. Omar Lavieri. Hay semanas en que Comodoro Pi se vuelve extremadamente monotemático. Esta es una de ellas, básicamente porque todo el mundo habla de un concurso. El concurso que se hizo para designar a dos personas en dos fiscalías federales. Un concurso que organizó la Procuración General de la Nación y me dicen que nunca en la historia la procuradora o el procurador, antes de Gils Carbón hubo procuradores, presidió un jurado. Estaba muy interesada Gils Carbón en la corrección de los exámenes. Y todo el mundo en tribunales te comenta, ¿viste lo que pasó? Gente que tiene 10, 12, 15 años trabajando en tribunales, secretarios, prosecretarios, secretarios de fiscalía, de juzgados, gente que viene de instrucción, que se presentó, no pueden creer el resultado sorpresivo, dirían algunos, de acuerdo con los tiempos políticos, dirían otros, que otorgó la corrección del examen. El primero, salió primero en el examen Franco Picardi. Le dicen Franquito, es de Mercedes como Guado de Pedro, es de la Cámpora, es el operador político designado, ungido por
Carlos Zanini para caminar los tribunales de Comodoro Pi junto a otras 2 personas del Ministerio de Justicia, y es una persona que trabajó un poquito en una fiscalía, un poquito en un juzgado y luego pasó al Poder Ejecutivo. Es número 3 del Ministerio de Justicia. Vienen Alac, Julián Álvarez y un subordinado de Julián Álvarez que es Franco Picardi. Salió primero en el concurso. La corrección de los jurados, que son fiscales generales, presididos por Gil Casbó, pusieron que era a todas luces, yo nunca vi adjetivar así en una corrección, uno de los mejores exámenes. Hay quienes sospechan que la mayoría de los que salieron entre los primeros sabían o suponían que se podía tocar cierto tema porque da la casualidad que todos citaron la misma jurisprudencia. En general, de los primeros 7, hay 6 que tienen afinidades con el gobierno, algunos militantes declarados de la Cámpora, otros de justicia legítima, y por esto es que se habla todo el tiempo de este concurso en los tribunales federales. Creen que pasó algo. Y el otro tema que estuvo dominando claramente la semana tuvo que ver con las elecciones en el Consejo de la Magistratura. Empezaron con los abogados, siguieron con los jueces. Exacto, Romina. Y si algo ha consagrado la historia reciente del Consejo de la Magistratura es nadie se saca ventajas. Bueno, lo que pasó hoy básicamente está en una misma línea. No hay grandes novedades para comentar, excepto que las 3 listas de jueces que votaron, que participaron de esta elección para ubicar a miembros del Consejo de la Magistratura, cada una obtuvo un representante. Es decir, lo que hasta ahora venía siendo el oficialismo dentro del ámbito de los jueces, la denominada lista Bordeaux, que en líneas generales tiene posiciones encontradas con el gobierno, volvió a imponerse, al igual que en la elección anterior. En este caso es para el periodo 2014-2018, pero no le alcanzó para ubicar a 2 integrantes, no alcanzó el 50% de los votos necesario. Llegó a una cifra importante, el 44,6% aproximadamente, dentro de este número acotado siempre de jueces. Son un poco más de 700, 800 los que votan, y en esa línea es que la lista oficialista, la lista Bordeaux, enfrentada con el gobierno nacional, logra ganar, ubica a Luis María Cabral como su representante. Lo tenemos en línea. En línea al doctor Cabral. Sí, Cabral, Romina Mangel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Romina, ¿cómo estás? ¿Está festejando o más o menos? Porque depende cómo lo analicen, ganaron, pero perdieron un lugar en el Consejo de la Magistratura. Bueno, nosotros hemos obtenido un triunfo con más del 46% de los votos, lo cual muestra que mantenemos un predominio en cuanto a que nuestra postura sobre cuáles deben ser las políticas judiciales para asegurarle a los jueces su independencia cuentan con un respaldo masivo dentro de la justicia. Y por el otro lado, es cierto que la paridad entre la lista de la doctora Vázquez y la del doctor Moll ha llevado a que nosotros no tengamos, como sabíamos tener, 2 miembros sino 1, y cada uno de ellos otra representación. Pero yo estoy seguro que vamos a poder trabajar en sostener que el estamento debe acordar políticas de Estado en la materia esta, comunes, para que el estamento no esté ni adherido a un bloque ni a otro, sino que por el contrario sea el eje sobre el cual los demás deban consensuar políticas judiciales. Nuestra pretensión es poderle asegurar a los jueces la dignidad en su desempeño y los concursos transparentes y limpios, la resolución rápida de las denuncias contra ellos, la remoción de aquellos jueces que no cumplan con el desempeño exigido por la investidura que tienen, y una administración que asegure los recursos para un funcionamiento adecuado del Poder Judicial.
Doctor Cabral, uno de los mayores reclamos que se escuchan desde hace tiempo es la demanda de que está paralizado el Consejo de la Magistratura. Concursos que no avanzan, expedientes en donde se investigan a varios jueces que tampoco lo avanzan, no se hacen medidas de previo y demás. Mi pregunta es, ¿va a cambiar a partir de la elección suya y de sus dos colegas esta dinámica de cómo funciona el Consejo? Porque parece ser de que está sujeto a disputas políticas de un sector y otro, y en el medio se diluyen los concursos, no avanzan, se producen las vacantes. ¿Va a cambiar algo? En primer lugar, no es porque está paralizado por disputas políticas entre uno y otro. Está paralizado porque un bloque de 6 votos manejados por el oficialismo circunstancial ha tenido la política de paralizarlo. Recién ahora y a partir de marzo, con la conducción de Sánchez Freites y Recondo, ha comenzado a tener cierta actividad y avanzar en algunos aspectos, no todo lo esperable, pero bastante después de más de 18 meses de parálisis. Pero de lo que se trata es de que ningún sector político pretenda utilizar como instrumento para domesticar y disciplinar a los jueces el Consejo de la Magistratura, sino que la gestión lleve a crear las condiciones efectivas de una justicia idónea y de una justicia independiente. Cabral, porque eso es lo que espera la gente de los jueces. Lo dejamos, que tengan la capacidad para actuar y que además actúen independientemente. Lo dejamos seguir analizando, supongo que está reunido con su gente el resultado de estas elecciones que terminaron hace un ratito nada más. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, Romina. Hasta luego. Y una sorpresa también, ¿no, Mariano? Sí, la lista celeste, que uno podría suponer más afín al gobierno, así por lo menos se ha desempeñado en los últimos años, logra el segundo puesto, muy cerquita también del tercer lugar, con la magistrada Gabriela Vázquez, a cargo, como decíamos recién, de la lista celeste. El tercer lugar tiene que ver con compromiso judicial, con... También una sorpresa, ¿no? El juez Leónidas Molde, exactamente. Hubo varios. Me parece que hasta la mañana se especulaba con la posibilidad de que vuelvan, digamos, a tener las dos representaciones, la lista Bordó, y me parece que, bueno, un poco lo expresaba, ¿no? En estos términos también Cabral. Hay festejo con un sabor agridulce. Con un sabor agridulce que obligará a algo que ya parece ser una constante en la dinámica del Consejo de la Magistratura, que es la negociación para que salgan, por un lado, los concursos que tengan que salir, para que avancen los pocos enjuiciamientos que... En un año clave, ¿no, Mar? Perdóname. Digo, el año que viene, año electoral, donde muchos jueces están con temor de tener la espada de Damocles de una denuncia sobre sus cabezas. Sí, hay que ver cómo se modifica el Consejo y si efectivamente, como dice Mariano, esta negociación que estaba, si querés, atascada en los últimos tiempos, sirve, se puede ablandar y empezar a negociar porque estaba todo trabado. Hablábamos recién de Moldes, decías que era una de las sorpresas. ¿Por qué lo tenemos en línea? Lo escuchamos entonces al doctor Moldes. ¿Nos escucha? Buenas noches. ¿Lo tenemos en línea? ¿Moldes? Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Recién le preguntábamos al doctor Cabral si había festejo y si este festejo era agridulce. En el caso de ustedes me parece que tienen un poquito más de margen para descorchar, ¿es así? Sí, estamos conformes, estamos contentos. Creo que hicimos una buena elección. Y bueno, ahora hay que pensar en el futuro inmediato y en el funcionamiento del Consejo y en tratar de dar lo mejor para el Poder Judicial, que es nuestra expectativa y donde hemos puesto muchos una buena parte de la vida. Uh-huh. Doctor, si uno antes tenía la lectura sencilla de establecer la lista Bordó como votando en disidencia con los requerimientos del gobierno, la lista celeste votando en sintonía con el gobierno, ¿cómo se integra compromiso judicial? ¿Qué podemos esperar de la lista que usted encabece y que ahora tiene este lugar en el Consejo de la Magistratura? Podemos esperar lo que nosotros pensamos, que los consejeros jueces tienen que tener una posición
posición equidistante y alejada de todos los poderes políticos, de los grupos, de los poderes económicos, de los grupos de opinión que a veces acompañan a los partidos políticos, y tener una mirada propia desde el Poder Judicial. Creo que nosotros, por una cuestión de proximidad y de vivencia de los distintos problemas que tiene el cotidiano de los tribunales, somos actores importantes de una búsqueda de la solución. Yo verdaderamente creo que más allá de que todos pueden entender la problemática, creo que los consejeros jueces de verdad estamos muy encima de los temas, y tenemos que utilizar esa ventaja comparativa en beneficio del colectivo que es el Consejo, que tiene por función fundamentalmente hacer que todos los jueces podamos hacer mejor nuestro trabajo para beneficio de la sociedad. En definitiva, el Poder Judicial tiene como función dirimir las controversias de la sociedad. O sea, el derecho nació como una necesidad de resolver los conflictos sociales. Moldes, cortito porque tenemos poco tiempo. ¿Qué imagina un funcionamiento en el Consejo de la Magistratura con negociaciones, idas, marchas y contramarchas producto de esta paridad, o lo imagina más ágil y resolutivo? Parece difícil, pero quería saber su posición. Yo soy una persona de diálogo. Creo tener bastante claro mis posiciones, pero soy una persona de diálogo. Creo que hay algunas maneras de agilizar el funcionamiento. De hecho, en la campaña algunas las hemos expresado, las hemos exteriorizado. Creo que hay cosas que se pueden hacer desde lo reglamentario, desde el método, para tratar de buscar soluciones más ágiles y que permitan una solución de problemas en tiempos más reales, en los tiempos de la gente, en los tiempos de la necesidad de los tribunales. Gracias, doctor Moldes, muy amable, y lo dejamos seguir festejando. Imaginamos que esto durará un ratito más. Muy buenas noches, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Leónidas Moldes hablaba con nosotros, y ahora estamos en comunicación completísima, una producción impecable, muy bien, la de Inimputables, con la doctora Vázquez, que por los números que tenemos nosotros, acá Omar, está como discutido porque es muy cortita la diferencia. Segundo lugar para la doctora Vázquez, tercero para el doctor Moldes, o al revés, habrá que ver. Entonces le podemos preguntar, ya que estamos, a la doctora. Buenas noches y felicitaciones por el lugar obtenido en el Consejo de la Magistratura. ¿Nos escucha, doctora Vázquez? No, me parece que no tenemos... Lo intentamos. Estuvimos ahí. Intentamos tener a los tres que entraron al Consejo de la Magistratura. Algo técnico falló. Entraron Cabral, Leónidas Moldes y Gabriela Vázquez. Hay repartija en el Consejo de la Magistratura. Dos entraron acá, uno se quedó afuera, pero va a estar en el Consejo de la Magistratura igual. Exactamente. El que se quedó fuera de acá va a estar en el Consejo de la Magistratura. Romina Mangel, seguimos en Inimputables. Y acá estamos con Sergio Farel en un día muy particular, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y lamentablemente, hablando fuera de aire, Sergio me decía, qué difícil que este tema interese, qué difícil comprometer a la sociedad y que no resulte una cuestión ajena de unos pocos, ¿no? De quienes son víctimas y de los tratantes. Y estamos nada más y nada menos que con Zaida Gatti, la conocen. Es muy largo el título, pero lo voy a leer todo. Titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Cuánto de esto que me comentaba mi compañero lo percibís, digamos, ¿no? De que, bueno, si yo no estoy en el tema de trata, no soy víctima y tampoco consumo, ¿no? No es un problema mío. En realidad, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. En realidad se percibe cada vez más el compromiso de la gente, o sea, a la inversa de lo que vos decís, ¿Sí? Sí, en realidad vamos como muy despacito, ¿no? Pero hace
10 años atrás no se hablaba de este tema, o sea, no se hablaba en el Estado, o sea, hubo muchos años y décadas de un Estado absolutamente ausente en este flagelo como es la trata de personas, y esto ha permitido que las redes proliferaran. Esto también conlleva que la ciudadanía en general no se haga cargo, no se involucre, considerando que la trata de personas es algo muy ajeno y muy lejano. En los últimos años, al haber mucha presencia estatal y mucho trabajo, teniendo en cuenta que esto es una política que el Estado ha llevado adelante y que comenzó en el año 2004, cuando se comenzó con la redacción de la ley de trata y todos los equipos especializados, no solo tratamos de trabajar con las víctimas, la persecución del delito en manos de las fuerzas de seguridad, sino con campañas de sensibilización y de prevención. Esto es lo que va a responder a tu pregunta. Los últimos años lo que logramos, y falta muchísimo, es que la gente empiece a involucrarse. Y que empiece a involucrarse porque demostramos en cada una de las campañas de sensibilización que hacemos que la trata de personas nos atraviesa a todos y a todas. Que no hay clase social que sea la directamente afectada. Si bien las estadísticas son absolutamente claras, hay población mucho más vulnerable económicamente que quizás pueda ser víctima de trata, personas que no han tenido acceso a educación, acceso a la salud, a los principales derechos básicos, que son captadas más fácilmente. Pero también estamos ante grandes redes de trata de personas que captan adolescentes, especialmente por intermedio de las redes sociales, donde la vulnerabilidad no pasa por el plano económico, sino que la vulnerabilidad es una vulnerabilidad familiar. Mientras más tratamos de trabajar sobre esto, sobre la prevención, más logramos que la gente llame por teléfono, haga la denuncia y se empiece a involucrar. Porque también hablábamos, ¿no? Nos preguntamos la posibilidad de que exista, uno descarta que hay connivencia policial en estos casos, pero por ejemplo algún lugar donde haya mujeres que están retenidas contra su voluntad, sometidas a explotación sexual, hay vecinos, la gente de la comunidad tiene que saber, entra y sale gente, hay un movimiento que es infrecuente, uno intuye que si lo tuviese enfrente de la casa se daría cuenta de que funciona, digamos, no es un prostíbulo, no sé cómo llamarlo porque no es prostíbulo, es un... No, en realidad sí son prostíbulos y hay que llamarlo por su nombre, son prostíbulos. Sí. Funcionan bajo eufemismos, desde whiskerías, casas de masajes, pero sí son prostíbulos. Pero uno lo sabe, digamos. ¿Hay denuncias por parte de la gente o impera el temor teniendo en cuenta que piensan que si funcionan de esta manera y con esta impunidad están protegidos por la policía y no se quieren meter? En realidad, dos cosas voy a decir respecto a esto. Primero, que cuando hablamos de connivencia, por la experiencia que nosotros tenemos de venir trabajando desde hace ya varios años, la connivencia no es solo policial. La connivencia muchas veces pasa por los municipios, por los hospitales. Cuando llega a un hospital un sujeto con 7 mujeres para hacer una libreta sanitaria y nadie pregunta ¿qué pasa? Que este hombre tiene todos los documentos y todas las libretas y todas estas chicas se miran entre sí. Ahí hay una connivencia. Bueno, la connivencia había un caso en General Pico, La Pampa, donde había un intendente que estaba siendo investigado porque justamente se hablaba de connivencia y además familiares de este intendente que tenían contacto directo con los tratantes, digamos. Sí. De hecho, bueno, hace muy poquito fueron imputados 4 intendentes en la provincia de La Pampa. Esto no solo por eso, o sea, ahí estamos hablando de funcionarios públicos y en el caso de los hospitales también de funcionarios públicos. Y cuando hablamos de la policía también estamos hablando de connivencias que muchas veces conllevan un rédito económico y muchas veces la connivencia es por omisión. Cuando paso y no veo, también estoy siendo complaciente con las redes de trata. La línea 145 es una línea de denuncias nacional y gratuita que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Tiene la particularidad de recibir denuncias anónimas. Esto facilita que la población pueda llamar y que no sienta temor, porque está denunciando un prostíbulo, también a sabiendas de que puede ser que haya una protección. Sí, lo que vamos viendo a diario y la tendencia es que hace
4 años atrás, se hacían denuncias. Tuvimos un caso, por ejemplo, que una señora llamó para denunciar que había ruidos molestos en el departamento de al lado de su edificio. Y en realidad los ruidos molestos eran gemidos de mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente, música alta durante toda la noche, peleas a la salida cuando se iban los clientes. Esto se denunció como ruidos molestos. Se hizo un allanamiento y terminó siendo una situación de trata absolutamente con todos los elementos constitutivos del delito. Hoy por hoy la gente denuncia un prostíbulo, denuncia al lado de mi casa hay un prostíbulo y también denuncian talleres de costura y también denuncian otros casos de trata que no solamente es la trata con fines de explotación sexual. Hablando de la trata con fines de explotación sexual, cuando uno se siente y habla con un fiscal, un juez, de por qué no se llegó a investigar a los tratantes y demás, uno de los mayores argumentos que te dan es, bueno, la víctima se arrepintió, dijo que trabajaba por su voluntad y demás. ¿Cómo se puede quebrar eso, digamos? Porque parece ser un artilugio donde se impulsa una denuncia y demás y después la propia víctima, amenazada, me imagino yo, en esa situación, se da marcha atrás y dice, bueno, en realidad ejercía la prostitución por mi propia voluntad y no había ningún tipo de... no me retenían en la casa donde estaba ni nada. ¿Cómo se puede vencer el tema eso? del consentimiento? ¿No? Sí, en realidad dos cosas. Lo primero es que en diciembre del año 2012 hubo una reforma de la ley de trata en la cual ya no se tiene en cuenta el consentimiento de la víctima. Justamente por esto. Claro. Si bien en la ley que se sancionó en el 2008 el consentimiento de la víctima era tenido en cuenta si no estaban presentes los medios comisivos que constituyen el delito. Y uno de los medios comisivos que más frecuentemente se podían comprobar y no era necesario que lo compruebe la víctima era el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de esta víctima. Por supuesto que los tratantes conocen esta situación de vulnerabilidad. Pero independientemente de eso, se modificó la ley. Hoy ya no tenemos en cuenta si la víctima dice, cuando está declarando, que ella estaba por su propia voluntad. Detrás de cada situación de explotación sexual hay alguien que está obteniendo un rédito económico con esto. Y este rédito económico es un delito. Si no llega a constituirse el delito de trata, sí hay un aprovechamiento de la prostitución ajena y este es otro delito de nuestro código y que está penado de igual manera con penas diferentes. A ver, ahí está bueno porque uno pregunta qué pasa en el medio. ¿Entendés que el tratante, quien tiene aprovechamiento económico, es condenado? Hemos escuchado, digamos, ¿no? O seguido las causas judiciales, pero ¿qué pasa con el cliente? ¿No? Esto de sin cliente no hay trata, porque uno dice, cualquiera hombre que va a un prostíbulo y ve que las condiciones en las que están siendo explotadas, que muchas veces son conscientes de lo que está pasando por la situación y el estado en la que está esa mujer, son cómplices, no son clientes. Sin embargo, no sé si te pregunto cuántos clientes han sido objeto de algún tipo de persecución penal, probablemente me digas ninguno. En realidad te voy a decir ninguno porque no hay ninguna legislación todavía que penalice. O sea, tenés al que lo maneja y no hay que consume. Claro, en realidad hay un proyecto que tiene media sanción en el Senado de la Nación para penalizar al cliente de trata con fines de explotación sexual. Todavía no está convertido en ley. Por ahora lo que hay es una condena social. En referencia al cliente prostituyente que va al prostíbulo. ¿Hay condena social? No sé, todavía sí, hay condena social en la medida en que los hombres... Es que en la medida que más se difunda este tema y que más sepamos que cualquiera que esté al lado nuestro, hermanos, maridos, hijos, pueden llegar a ser clientes prostituyentes, esto es lo que convierte en la condena social. Cuando los hombres se involucran, cuando hacemos campañas en las cuales son los hombres los que salen con un cartel que dice yo le digo no a la trata, allí sabemos que hay un hombre que está comprometido. No son la mayoría, por eso yo dije que falta muchísimo, estamos empezando a dar pasos importantísimos, teniendo en cuenta que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y no podemos dejar de recordar que en el año 1913 la República Argentina tuvo la primera ley contra la trata de blancas, como se llamaba en ese momento, la rufianería y la prostitución. 1913, pasaron décadas
y no se hizo absolutamente nada. Recién, a partir del año 2003, con una política basada en los derechos humanos, es que se empezó a trabajar. Con un caso al que se le pudo poner una cara, ¿no? Digo, esto también es importante para quienes estamos en los medios, si bien el caso de Marita Verón no pudo ser seguido por trata porque la ley fue posterior, me parece que el hecho de ponerle una cara y la trascendencia que le dio su mamá y cómo se mediatizó el tema y se logró instalar en los medios a partir de la desaparición de Marita, de la búsqueda de toda la red de trata, bueno, también impulsó a los resortes del Estado por que supuesto, se movieron. Cuando uno le escucha hablar de Susana Trimarco, saben que Susana golpeó muchísimas puertas y la primera puerta que se le abrió fue la del presidente Néstor Kirchner. Esta fue la primera puerta que se le abrió a Susana y a partir de eso ella pudo empezar a reclamar y pudo empezar a denunciar. También es importante decir que si bien el caso de Marita Verón no se juzgó por trata de personas, la República Argentina tenía firmado uno de los convenios internacionales más importantes en materia de trata, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra la Trata de Personas. Esto fue en el año 2002. Marita Verón desapareció en el año 2003. Entonces, si teníamos documentos internacionales... frente al caso... No reaccionaron en ese momento, no reaccionaron los jueces que dieron la primera sentencia en la cual dejaron absolutoria a todos los condenados o todos los imputados por el delito, con lo cual sabemos que allí también existió una connivencia por parte del Poder Judicial del año 2003, del año 2004 y también el del año 2012. Corregime si no es así, uno ve a partir del caso de Marita Verón, hablábamos de los intendentes de La Pampa, que en estos lugares del interior o fuera de la provincia de Buenos Aires es mucho más fuerte, están mucho las mafias más instaladas, si se quiere, más allá de que uno ve asiduamente que en la capital federal hay casos de trata, digamos, no es que es algo exclusivo del interior del país, pero parece ser que allá tiene una actividad mucho más fuerte y tal vez un poco más está consumida y consentida por aquellos que lo consumen. No sé si lo ves así. Sí, en realidad las provincias o algunas ciudades de algunas provincias han funcionado como feudos, prácticamente como feudos, y teníamos incluso en las declaraciones en el caso de Marita Verón, en el cual alguna de las chicas contaba que la llevaban al despacho de un juez donde la obligaban a tener relaciones sexuales. Estos eran los jueces dueños de la ciudad, dueños del pueblo, dueños de la provincia. Hubo muchos años, vuelvo a decir, hubo muchos años de un dejar instalar a estas redes y no había ninguna presencia estatal, ni fuerzas de seguridad, ni equipos, no había absolutamente nada que combata este delito. Y por supuesto las víctimas estaban absolutamente desvalidas, estaban solas, no tenían a quién reclamar y es el día de hoy que tienen números de teléfono donde denunciar, tienen lugares especializados donde ir a denunciar y cuando hay temor por ir a la policía, aunque sabemos que no todos son corruptos, pero sí muchos, y esto las víctimas lo saben, tienen otros lugares a donde acudir. Y esto es absolutamente importante porque las víctimas hoy tienen la asistencia estatal que se necesita y esto permite que estén más empoderadas y que puedan denunciar. Zaida, muchísimas gracias por haber venido hoy en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata, por lo menos una visión más alentadora que la que tenía yo, que era bastante más pesimista. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Seguimos haciendo Inimputables. Y si algo caracteriza a Inimputables es la persistencia. Al principio del programa tuvimos el testimonio de Luis María Cabral, de Leónidas Moldes, dos de los que van a ocupar sillas en el Consejo de la Magistratura por justamente el ámbito de los jueces. Y estábamos a punto de hablar con Gabriela Vázquez. Gabriela Vázquez no había podido salir, pero esta insistencia da sus frutos y por lo que entendemos ahora sí está en línea con nosotros. Doctora Vázquez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Qué alegría Gracias escucharla. Bueno, queríamos por lo menos contar con el testimonio, habida cuenta que usted ahora también va a integrar junto a los doctores Cabral y Moldes el Consejo de la Magistratura. ¿Qué podemos esperar en esta nueva composición para 2014-2018? Lo que básicamente establecíamos era negociación o va a haber resolución, va a haber acuerdos, va a haber
en definitiva, avance en concursos y en remociones? Bueno, antes que nada, quería decirles que hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en homenaje a que en 1947 se dictó la Ley 13.010, que reconoció el derecho al voto de las mujeres y los derechos políticos amplios. Así que es muy interesante que haya ingresado y que yo haya encabezado la lista celeste como una mujer accediendo al Consejo de la Magistratura, como en primer lugar. Por supuesto, nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años, como 18 años de lista celeste, tenemos proyectos que concretar en esta oportunidad para que se cumplan las 3 funciones esenciales del Consejo de la Magistratura según la Constitución Nacional, que son selección, disciplina y administración. Así que, por supuesto, que vamos a trabajar incansablemente porque los concursos para la selección de magistrados no se excedan de más de 6 meses. Usted sabe que de los 3 candidatos, de los 3 jueces que hemos accedido al Consejo, soy la única de los jueces que he pasado por un concurso. Yo sé lo que es transitar por ese camino inagotable, que dura meses, años, y que trastorna todo el proyecto de vida y que nos pone muy nerviosos y afecta a nuestra salud y, por supuesto, antes que nada, a la tutela judicial efectiva, porque se generan muchísimas vacantes durante largo tiempo. Así que vamos a trabajar por eso, seguramente dentro del diálogo, del consenso, y lo mismo en materia de disciplina, porque hay un 95% de las denuncias que hacen contra nosotros que tienen que ver con el contenido de nuestras resoluciones. El Consejo de la Magistratura no tiene que funcionar como una tercera instancia o como un camino de mera queja por las argumentaciones que lo decían, y por eso vamos a seguir proponiendo, como lo hemos venido hecho a lo largo de las distintas vocalías de la lista celeste, desde Luis Bunge Campos, Claudio Kipper, Victoria Pérez Cañola, a que se establezca que el Consejo puede sancionar a los denunciantes temerarios. Doctora, ¿no? Esos son todos los proyectos. Justamente una de las preguntas que le hacía yo al doctor, al que resultó electo junto con usted, el doctor Luis María Cabral, era un poco la parálisis que se venía reclamando del Consejo de la Magistratura, que no se avanzaba en el tratamiento de varios casos. Y él sí, en realidad, yo escuché lo que dijo. Esta es la pregunta. Él acusaba un poco de que echaba la culpa hacia el sector político y concretamente decía, bueno, hay un sector político, en clara referencia al kirchnerismo, de que está paralizando un poco los expedientes y demás. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cómo analiza desde afuera, ahora pero cómo lo ve? Mire, lo que yo sé es que el último año y medio el Consejo de la Magistratura estuvo paralizado por una cantidad de cuestiones vinculadas con la coyuntura política y con las leyes de reforma de la justicia, que bueno, nosotros vimos afectados, nos vimos afectados en nuestra independencia como Poder Judicial, y bueno, el Consejo se ha activado en función de la nueva coyuntura, y yo considero que va a continuar con ese ritmo de trabajo, y por supuesto todos nosotros como jueces, los 3 jueces, en todos aquellos aspectos que tengan que ver con la defensa de nuestros colegas, vamos a intentar de trabajar en común y de que se desestimen todas aquellas denuncias que puedan tener que ver con alguna presión de tipo político. Doctora, nos queda muy poquito tiempo. La lista celeste que usted integra, ¿podemos esperar votaciones en línea con el gobierno, como ha sucedido hasta ahora? Mire, la lista celeste, y yo en lo particular como jueza, no ejerzo política partidaria. Los jueces no ejercemos política partidaria, no somos ni oficialismo ni oposición. Por supuesto que todos los seres humanos tienen sus propias ideas, pero no integramos ningún partido político, así que de ninguna manera podemos sostener eso. Yo votaré con unos o con otros, en la medida en que eso signifique un avance para la justicia argentina o un avance para el desarrollo de nuestras tareas como magistrados. Gracias, doctora, por su participación en este programa. No, gracias a ustedes por llamar y muchas gracias por todo. Hasta luego. Ahora la doctora Gabriela Vázquez. Bueno, la lista celeste va a tener su integración junto con compromiso judicial. La lista Bordeaux, los jueces se han repartido los cargos en el Consejo de la Magistratura. Ahora es tiempo de ir con Romina y con Omar, que están con un tema muy delicado que tiene que ver con las armas.
En un día muy especial, el aniversario de casado de Omar Lavieri, 17 años. La gran pregunta que nos hacemos todos es cómo hace Carola. Te hace lo suyo. Pero te aguanta todo el día. A mí me cuesta, me cuesta una noche. Pero y me Carola y amor. Bueno, claro, sí, está bien. Esto es trabajo. No confundamos el amor con esto. Eso lo explica todo. Vinimos al living, acá todos aportan algo. Trajo Martín Arias Duval, que en realidad estuvo el director de Migraciones la semana pasada y aportó a la mesa de trabajo de Inimputables el libro que se había olvidado nosotros, los que vinieron. Que son historias de vida de inmigrante, de gente que vino a la Argentina y con la intención, vino a hacerse la América y terminó en la Argentina. Lindas historias que nos mandó Martín Arias Duval, que el otro día tuve que acompañarlo al baúl del auto a ver si tenía algo para dejar. No tenía. Lo mandó. Es un buen ejemplo. Cumplió. Sí. Y al invitado que tenemos ahora, por ahí no pedirle que deje nada en la mesa porque podría sacar alguna de las armas. No, vamos, mejor que no. Matías Moller, director nacional del Registro Nacional de Armas, más conocido como RENAR. Si decimos RENAR, todos saben de lo que estamos hablando. Va poco a los medios, me decía, y no está especialmente contento de estar hoy sentado acá. No es lo mejor que le pasó en este último tiempo, pero para nosotros sí es muy importante poder hablar porque el tema está caliente, es el tema que estamos discutiendo vinculado a la inseguridad. Hace un ratito, no sé si tuviste la posibilidad de ver una entrevista increíble que le hizo el colega Mauro Viale al famoso motochorro de La Boca, donde se discutía si el arma era o no de juguete. Él contó que el arma estaba disparada, estaba cargada, que podía disparar, contándolo en una entrevista, digamos, sumamente tranquilo, y que después la tiró, ¿no? Dijo que la tiró, creo que... La descartó, la tiró al río. El gran tema sigue siendo cómo en cada uno de estos delitos los delincuentes consiguen estas armas y por qué hay tantas. Bueno, hay tantas porque en Argentina se fabricaron muchísimas armas. Entre la década del 50 y mediados de los 90 llegaron a haber más de 50 fábricas de armas, más de 150 marcas argentinas de armas, y había otras condiciones de producción. La mayoría de esas armas eran calibres relativamente bajos, 22, 32, 38. Casualmente creo que el calibre que tenía esta persona a la que menciona, creo que por lo que se puede ver, creo que es un calibre. Gastón Aguirre. Por lo que se puede ver en televisión, creo que es un calibre de 32. Bueno, esas armas se podían conseguir sin la necesidad de ser un legítimo usuario, como hoy lo marca la ley. Simplemente con su con su documento se presentaban en una armería, compraban el arma y la registraban en todo caso en la policía local. Eran las policías provinciales, los repares, los que tenían la facultad para registrar esas armas. Entonces, bueno, en esas condiciones el mercado interno fue muy amplio. Argentina era de las productoras de armas más importantes de la región. Todas esas condiciones se modificaron a partir de mediados de la década del 90 y hoy existe el RENAR como organismo nacional que es el único habilitado para dar una única credencial y hacer cumplir los requisitos para acceder a la tenencia de un arma. Uno presupone, digamos, que el delincuente no va a inscribir el arma al RENAR para... Pero bueno, todas las armas son bienes durables. Es decir, Matías, ¿cuántas armas hay registradas? Hay aproximadamente 1.600.000. De gente que está autorizada. Gente autorizada es menor el número porque tienen algunos tienen 10 armas, exactamente, por ejemplo, sí. Pero es alrededor, hay aproximadamente un poco más de 600.000 legítimos usuarios en Argentina. Cuando alguna de las policías, las fuerzas de seguridad detienen a alguien con un arma, ¿esa qué es? ¿Es un arma perra que no está registrada o les avisan a ustedes que es un delincuente que tiene un arma que era de alguien registrado? Siempre lo que hacen es consultarnos a nosotros. Nosotros somos auxiliares tanto de la justicia como de la fuerza de seguridad. Perfecto. Entonces lo primero que hacen, nosotros tenemos un sistema que le hemos brindado a la justicia, por lo cual pueden hacer las consultas de manera digital, inmediata. La respuesta la tienen dentro de las 24 o 48 horas. Y consultan si esa persona está autorizada a tener un arma y si en caso de encontrarlo con un arma, preguntan si esa arma pertenece a alguien.
Son las preguntas que hacen. ¿Y qué respuestas tienen ustedes? Habitualmente la persona que va a un hecho delictivo tiene un arma registrada, un arma no registrada, un arma registrada que estaba a nombre de otro y se la robaron. ¿Tenés idea más o menos de cómo es? Mira, son diferentes los sucesos, porque pueden frenarlo con un arma larga a gente que está yendo de casa y el procedimiento es el mismo, hacer la consulta, si pertenece o no pertenece, porque puede ser que la persona en ese momento no tenga las credenciales encima. Pero generalmente preguntan si no tiene credenciales, es muy posible que no esté autorizado a tener un arma y que esa arma no le pertenezca, que sea una de esas tantas que se fabricaron que pertenecían a usuarios que le habían comprado de buena fe, es decir, que eran armas legales. Todas las armas, la mayoría de las armas en Argentina empezaron siendo legales. Y después pasan al mercado, digamos, a partir de algún hecho. En la medida en que son sustraídas de las casas o que fallece quien era su legítimo usuario y la familia le pierde el rastro por una mudanza, por lo que sea, no la registran. Es por eso que el programa de desarme lo que permite justamente es deshacerse en muchos casos de esa arma. Es decir, fallece la persona, la familia, para no tener que convertirse en legítimo usuario, hacer todo el papel y demás, viene la entrega. Y se pregunta, digamos, o ustedes chequean si ese arma o esa arma fue parte de algún delito, si... Nosotros lo único que chequeamos es eso, si esa arma tiene un pedido de secuestro, si ha sido eventualmente solicitada por alguna fiscalía, juzgado, porque fuerza de seguridad. Otra vez, digamos, no va a ir nadie que haya participado en un delito con el arma con el que participó a... Pero es lo único que se pregunta. El programa es anónimo y voluntario. Este programa de entrega de armas. Exactamente, es un programa de entrega. En números, ¿a qué número han llegado? A más de 160.000 armas. Desde que empezó en 2007. Pero no entiendo, anónimo y voluntario, pero ¿cómo pueden rastrear si...? No, quizá el arma tiene un montón de factores por los cuales se puede determinar que es la que ha sido solicitada por un juzgado. Tiene número de serie, marcas, modelos. Sí. Entonces, si ha sido solicitada, pero nosotros... la persona no la retiene en el lugar. No la retenemos, no. O sea, ¿podrían descartar algún arma homicida a través del RENAR? Todas las armas que tienen algún pedido de secuestro son tomadas y son separadas, no se las utilizan. Pero la persona, digamos, que busca, que muchas veces, ¿no?, el problema que tienen los delincuentes de qué hacer con un arma homicida, la podrían directamente llevar a RENAR y no se la detiene a la persona. A la persona no se la detiene. No. Lo que privilegió el legislador al momento fue una discusión que hubo de sancionar la ley, fue la posibilidad de reducir el excedente. Si ahí se preguntaba, se pedía algún tipo de documentación, es muy posible que no viniera nadie a entregar las armas. Matías, ¿de dónde salen las armas que tienen los delincuentes? Y en muchos casos salen de las propias, de los hogares de legítimos usuarios. Es decir, que son sustraídas por algún delincuente. ¿No entran armas del exterior? Mira, nosotros hemos estado haciendo un análisis a partir, ya te digo, son 160.000 armas que hemos destruido por desarme, más otras 120.000 que hemos destruido de armas judicializadas, es decir, que han sido sustraídas por fuerzas de seguridad y después han sido decomisadas por la justicia. Del análisis nuestro sale que más del 80% de esas armas son industria nacional. Más del 90% de esas armas son anteriores al año 93. Es decir que vuelvo con la idea. Sí. El mayor problema que tiene la Argentina no es que, en comparación con otros países que tienen una gran afluencia de armas que vienen de afuera, sino que todavía tiene una gran cantidad de armas que han sido producción nacional. Ahora, esta semana justamente lo que veníamos hablando, creo que una serie de legisladores, ahora no recuerdo, Pablo Hapkin, creo, entre ellos, que pedían la disolución del RENAR y el reemplazo por otro organismo por acusarlos de falta de control justamente en este tema tan sensible en este momento. No, mira, en realidad lo que hay son 3 proyectos presentados en esa misma sintonía, 2 son de Frente para la Victoria y otro es de la UCR ARI. El primero que ha sido presentado es por el diputado Eduardo de Pedro y tiene que ver con modificar algo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, que se necesita modificar el RENAR. El RENAR fue creado en el año 1975, su faz moderna del año 93 en adelante, pero fue un organismo que no fue pensado en las características, fue más un organismo de registración y no tanto de control y fiscalización, y mucho menos de prevención.
nosotros lo que hemos incorporado en el proyecto de Pero, que es con el que hemos trabajado. Trabajar sobre la prevención. Exactamente, sobre la prevención, y a partir de que nosotros tenemos gran cantidad de información, somos auxiliares de la justicia, de poder brindar a aquellos que ejecutan la política criminal, poder brindarle información para que sea más eficaz en su tarea. Matías, nosotros cubrimos casos judiciales hace un par de años, si mal no recuerdo, entró una camioneta, puso de culata en el Renar y se llevaron como 200 armas. Es un caso que tiene Sebastián Casanelo. Sí. ¿Ustedes tienen alguna novedad de eso? Sí, mira, en realidad no es que entró una camioneta ni fueron 200 armas, fueron menos armas. Nosotros fuimos los que detectamos ese faltante y nos presentamos en la justicia hicimos nosotros la denuncia y nos convertimos, el Ministerio de Justicia se convirtió en querellante de esa causa que tiene Casanelo. Nosotros aportamos toda la información que teníamos, las horas de grabación que teníamos, y constantemente venimos acompañando en la causa porque algunas de esas armas pueden aparecer en algún otro juzgado. Y en todo momento... ¿Pero saben algo? ¿Saben quién fue que con una camioneta se llevó 180? No fue así que pusieron una camioneta, sino que eran armas que estaban para ser destruidas, que estaban en bolsas, y nosotros, como hacemos un doble proceso de conteo una vez que las vamos a llevar a destrucción, vemos que de algunas bolsas faltaban algunas ¿Saben armas. quién fue? No. ¿Se está armando más la gente? No. Es una falsa... Bueno, usar sensación, la verdad que es como irritante, pero digamos, es una falsa impresión o información que ha circulado en los medios que como producto de la inseguridad se registran más usuarios legales. No, al contrario. Nosotros, si tomamos los últimos 10 años, la tenencia o las solicitudes de tenencia se han reducido en más de un 30%, y las deportación nosotros las hemos reducido más de un 2000%. La deportación. Exactamente, porque hay una diferencia en la legislación argentina, una cosa es tenerla y otra es portarla. Sí. En el año 2003 había más de 9.000 civiles autorizados por el Estado Nacional a portar un arma. En el año 2013 nosotros solo autorizamos a 360 personas en todo el país a portar armas, y eran casos muy específicos. Matías, muchísimas gracias por haber hecho la excepción. No fue tan grave, ¿no? No. Y no te... Bueno, aparte hay que comunicar. No nos dejó arma nada. Del 50, una vieja que tenga algo, pensá ver qué no... Tener un arma es tener un problema, decimos nosotros. No, un tambor, algo. Seguimos en Inimputables porque tenemos un gran trabajo que hizo Sergio Farela. Se estuvo discutiendo mucho la situación de las villas a partir de la toma, a partir de Lugano, a partir de las distintas novedades que surgieron en las causas del indoamericano, y entramos obviamente por la visión que tenemos en este programa que tiene que ver con la justicia en las villas. Apenas volvemos. Y se habla y mucho de las villas, del déficit habitacional, de estupideces que se han dicho también increíbles desde los medios de comunicación, pero desde este programa decidimos abordarlo desde la temática que hacemos, justicia, la justicia en las villas. Creíamos que no llega, estamos equivocados, o por lo menos están intentando que llegue por primera vez. Sí, y además algo impensable, Romina, una especie de fiscalía, es una fiscalía en sí, porque recibe denuncias en el centro neurálgico de la 1114. Estamos hablando de la Manzana 26, de una villa que tiene cerca de 70.000 habitantes, donde hay conflictos permanentes por diferentes hechos, incluso denuncias de abuso policial, causas de drogas, en fin, una multiplicidad de problemáticas. Se instaló una fiscalía en el centro neurálgico de la 1114. Esto es parte de un programa del Ministerio Público Fiscal. Sí, es un programa del Ministerio Público Fiscal. Son oficinas que le llaman atajo, justamente así es indicativo el nombre, donde los vecinos en sí van a hacer denuncias, van a pedir asesoramiento de cómo hacer esas denuncias, van a plantear la verdad. ¿Se animan? Fueron. Porque la pregunta, y por eso es tan interesante el informe que vamos a ver y la posibilidad que tuviste de ingresar ahí, es que uno entiende que, interpretan al Estado como alguien que viene a perseguirlos, no alguien que viene a defender sus derechos, porque hasta ahora, digamos, la historia demostró que venía siendo así. Sí, hay cierta desconfianza porque se trata de ver a una persona con
traje y corbata, que es el fiscal que está a cargo de estas oficinas, que es Julián Assad, quien te recibe la denuncia. Lo que pasa es que son fiscalías que no tramitan las investigaciones. A ver, reciben denuncias y las derivan a distintas fiscalías, luego se investigan. Pero es importante porque acerca de esta manera, es decir, alguien es impensable que un vecino de la 1114 muchas veces no sabe ni a dónde está tribunales. Entonces ni siquiera va al centro a realizar una denuncia o bien a pedir asesoramiento, y tampoco cuenta con asesoramiento porque no saben cómo funciona, es decir, lo ven como algo muy lejano. Se instaló una oficina del Ministerio Público Fiscal donde recibe estas denuncias en lo que es el centro de la 1114, ahí frente a la cancha de San Lorenzo. Estuvimos con Pilar, la camarógrafo, instalamos una cámara ahí, tuvimos el testimonio de varios vecinos. Bueno, esta es la primera parte del informe. Como delegado de la 1114, la presencia de una agencia fiscal acá dentro de la villa. Primero que nada, un cordial saludo a todos los que están presentes. Soy delegado de la Manzana 25, de la 1114. La verdad, lo que la justicia hoy por hoy está haciendo, introduciéndose acá, me parece que es algo viable, que todos los vecinos lo necesitan, porque las muchas denuncias que tienen muchos vecinos por diferencias de maltrato, tanto de grupo familiar, golpes de ultraje de otras personas, tanto de los que venden la droga y esas cosas, lamentablemente hoy por hoy no había nada, pero espero que esta institución que está acá dé mayores resultados a las urgencias de las denuncias que tienen. Ha habido muchas denuncias que fueron a los fiscales, a los juzgados, ninguno de ellos fue eficaz. Esperamos nosotros, tenemos una esperanza, que ahora está sentado acá, den de alguna manera un paliativo. Yo no digo que darán resultados efectivos porque es muy complejo la villa, muy difícil. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene el lugar? Las principales son la discriminación, después el maltrato a los chicos en las escuelas, colegios, la falta de vacantes, después tenemos que tienen mucha pelea entre parejas. Al tener la presencia de una autoridad judicial, ¿sentís que ayuda a que se acerque? Porque me imagino cuál debe ser la distancia entre un habitante de la 1114 en ir a denunciar algo a tribunales. ¿Se presentaría en ir a tribunales hasta el centro de la capital federal, denunciar un caso? ¿O esto facilita que eso pase, digamos? Hay muchos casos, te decía, que fueron a hacer las denuncias a la fiscalía, a los juzgados del centro, pero lamentablemente allá no hubo cobertura. Esperamos nosotros, como te digo acá, que ellos traten de paliar, digo, no es que lo van a hacer todo. Estoy convencido que es tan difícil, muy complejo. Encima las mismas personas que hacen denuncias no tienen claro de lo que tienen que hacer la denuncia. A veces esa complejidad de acercarse o de ir a otras instituciones, vamos a ver si estando cerca sea más efectiva. Porque ¿siente que son atendidos sus reclamos, sus denuncias, tanto desde la justicia como desde las fuerzas policiales, las que ejercen la prevención en el lugar? ¿Son atendidas las denuncias, los reclamos que ustedes hacen, o se siente que están totalmente abandonados? No, estamos totalmente abandonados. Esperamos, por eso te digo, que ellos de alguna manera palíen toda esta complejidad, porque te digo, porque es enorme las denuncias, pero vamos a ver de qué manera ellos implementan hacerlo. Con Aldo, integrante de un comedor de acá de pocas cuadras del comedor Evita Vive, y Giovanni, que es uno de los delegados, de los 59 delegados que tiene la 1114. Aldo, ¿ha conocido casos de gente que vino a denunciar acá a la fiscalía algún caso de maltrato, de trata particularmente? Sí, ha habido algunos casos. Lo que podemos decir que al menos el que me tocó de alguna manera hacer la denuncia correspondiente, porque fue de otro lugar, de casualidad me avisan, y bueno, como ciudadano uno dice, esto hay que hacer algo sin duda, ¿no? Y la premura en cuanto a los tiempos, uno sabe que después las personas desaparecen y después no se las encuentra más. Y bueno, y se hizo todo lo que se tenía que hacer, yo derivé la cosa donde correspondía, y bueno, y finalmente hablé con la gente de acá,
¿Y qué es lo que se denunció, digamos? ¿El hecho, la denuncia en sí? Sí, una persona que estaba en manos de gente con el trato de personas y mandaba mensajes a su madre diciendo que no podía salir, que no le mandara mensajes a su celular y ese tipo de cosas. Y bueno, finalmente se hizo lo que se tenía que hacer y se encontró a una jovencita, por suerte, ¿no? Y volvió a su lugar de origen y bueno, se pudo cortar esto. Cuando entré acá a la oficina, lo estaba escuchando usted hablar, haciéndole un reclamo al doctor Assac sobre un problema de lo que es urbanización de obras, de que estaría faltando, están digamos, en abandono y están haciendo un reclamo. ¿Nos podría contar un poco de qué trata el reclamo que justamente le estaban haciendo o tratando de articular? Sí, primero, la lucha nuestra es teniendo una ley, la 1114, la ley 400, hasta el día de hoy no se puede urbanizar. Hace 14 años que salió de la legislatura, hasta el día de hoy no se dio un curso. Desde que entró Macri de gobierno hasta el día de hoy nunca nos dio la oportunidad de sentarnos con él y ver de qué manera podemos urbanizar el barrio según la ley 403. Lastimosamente nunca nos abrió las puertas. Pero entran acá al barrio, los punteros ponen el tema de urbanización. Y a la gente le va confundiendo sobre ese tema. Somos gente trabajadora, que nosotros estamos peleando contra el gobierno para que nos escuche. Queremos la urbanización del barrio según la ley 403. Hace ya meses o años desde que se vuelva a reiterar, el gobierno no nos escucha. Existen diputados que nos escuchan, pero el que no se hace escuchar es Macri, no nos quiere dar lugar. Mediante el apriete de los mismos diputados en la legislatura para que se siente y abra la mesa participativa según la ley, los del PRO no quieren dar un día para que se haga eso. O sea, seguimos peleando y nos está desgastando cada día más. También conoce, está hace varios años en este lugar, ¿cuáles son los principales problemas que podría dar solución esta oficina? Digo, me solucionó un tema de trata, me imagino que habrá cientos de problemas, otros tantos de otra índole. ¿Cuáles son aquellos problemas que usted conoce que hay en la villa? Mira, vamos a ir por partes. Acá los problemas son muchos, como cuando una zona es marginalizada, siempre acarrea detrás de eso muchos problemas y es estigmatizada, porque muchos piensan de que por vivir en una villa es delincuente o futuro delincuente o todo. Digamos, después vemos, digamos, es la mirada que se tiene respecto de esto. Y no es así. Acá la mayoría de la gente, la gran mayoría, es toda gente de trabajo. Acá hay que resolver los problemas fundamentalmente del trabajo y el tema de la educación. O sea, los jóvenes, sobre todo, ¿cómo podemos, qué es lo que ellos precisan, lo que demandan, lo que quieren? Es trabajar. Para trabajar precisan educarse. Tener educación no solamente formal, educación de oficios, en la cual pueden haber sindicatos que lo pueden hacer. Acá hay que armar una gran red, digamos, de trabajo, de apoyo, digamos, que la gente se siente integrada a un proyecto y que no se sienta afuera. Se habla de una oficina justamente de acceso a la justicia y uno algunas veces tiene la idea de que hay una distancia enorme entre alguien que capaz que vive en una villa y el saber cómo trabaja un fiscal, de que le atiendan el problema que está denunciando o del cual es víctima. Digamos, es así, hay una distancia enorme entre un habitante de la villa en saber cómo trabaja un fiscal, los derechos que tiene en denunciar, aquello que le asiste para impulsar una causa. ¿Es así? ¿Hay una distancia tan grande? Acerca mucho, yo creo que sí, porque aquí hay muchos problemas, por ejemplo, de entorno familiar. Nosotros como delegados siempre estamos en el medio, somos una autoridad en el barrio. Al primero que nos avisan son a nosotros. Nosotros tenemos una historia muy grande que contar lo que ocurre aquí en el barrio. Hay incluso maltrato de chicos, abuso el varón a la mujer. Así que nosotros vamos a hacer mediación en ese lugar, no llegar hacia la justicia. Si no, nosotros vamos ahí. Pero sé que hay una justicia que tenemos acá y bueno, la que tenemos acá y acá que lo solucione. A nosotros nos sirve mucho eso acá.
¿Cómo incide el tema de lo que es el consumo de drogas en toda esta problemática, digamos, con cualquier otro lugar? Bueno, en esto justamente, el tema de la droga no solamente pasa acá, pasa en todos lados, por empezar. Lo que pasa es que como estos son los lugares más pobres, son los lugares más castigados. Pero también por el lado de Puerto Madero, seguramente, y otros lados consumirán mejores drogas que lo que se puede hacer acá. O sea que el problema central, a mi entender, el problema, digamos, profundo, no pasa por ahí, ni nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a esa problemática porque no podemos, no sabemos, no nos corresponde. ¿Sí? Esto que quede bien claro. Nosotros lo que queremos es darle la opción a los jóvenes para que vean otro cambio, que son parte de eso, que no los queremos echar afuera, porque los que quedan afuera son los que justamente pueden llegar a hacer las cosas que pasan. Queremos meterlos adentro, que sean parte de esta sociedad, con trabajo, con estudio, con todo lo que sea cultura, arte, con todo. Esto es fundamental lo que estamos intentando hacer. Por ejemplo, y también esto quiero decirlo, muchas veces con los gendarmes hay problemas, pues yo creo que muchas veces ellos vienen, está bien que estén, porque se paró mucho de las cosas, pero a veces hay como un maltrato. Más de una vez hemos escuchado y han venido gente a decirnos, como que ellos parten de un prejuicio que de la villa son todos iguales, en realidad estos negros son todos chorros y hay que darle con un palo. Entonces, y no es así. Y desde acá, si bien celebramos la iniciativa, lo hemos hablado con AXAT, lo hemos hablado con el Topo Villanueva también, lo que pedimos, creo, como periodistas y teniendo la responsabilidad de comunicar es que esto no esté sujeto a una gestión, en este caso la de Gil Carbó o de la que fuese, que no se termine esta gestión y que mañana levanten esto que es tan importante porque, como bien resumía Farela, queda tan lejos tribunales de este lugar y no solamente la distancia geográfica, sino la distancia cultural. También hay mucho miedo. Sí, hay mucho miedo. Uno en cámara desde ya y fuera de cámara tampoco es muy difícil preguntar sobre esas mafias enquistadas que están dentro de la villa y que ejercen lo que es el comercio de la droga. Hay una investigación muy fuerte que se centró sobre una banda narco que operaba dentro del 1114. Bueno, sobre eso es muy difícil preguntar, pero la verdad, Romina, que cuando uno se va a estas oficinas se escucha todo tipo de problemas. Abuso policial, que se le corta algún servicio, disputa entre barriadas, es decir, hay todo tipo de problemas que reciben estas oficinas de atajo que están no solo en el 1114, sino también están en la U21-24, en el barrio Mitre, en la Villa 31. Es decir, es constante el movimiento de gente que va por todo tipo de problemática. En la segunda parte del informe hablamos con Julián Axat, quien está a cargo justamente de las oficinas de atajo y es quien escucha a diario los reclamos y las denuncias que hacen los vecinos. ¿Por qué una fiscalía dentro de la villa, en este caso de la Villa 1114? Bueno, la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia es una oficina del Ministerio Público Fiscal que no es una fiscalía, pero sí es una boca de entrada, una mesa de entrada de una fiscalía, pero es mucho más también, es una oficina que recibe denuncias, como mesa de entrada recibe denuncias de cualquier ciudadano de la villa que quiera hacer una denuncia, también deriva situaciones problemáticas, conflictivas, consultas, brinda asesoramientos, el Poder Judicial también brindando asesoramiento. Lo que hace también es dar talleres, cursos, formación, conversatorios, se trata de acercar a la comunidad. Este programa, que en realidad es un programa de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal, lo que busca es llegar con el Poder Judicial a los territorios, llegar con el Poder Judicial a barrios que muchas veces carecieron de un sistema, o en realidad que nunca tuvieron un sistema de justicia. ¿Cómo es trabajar en lo que muchos denominan que es el asentamiento más peligroso de lo que es la ciudad de Buenos Aires, digamos, justamente la 1114 y la manzana más conflictiva dentro de este espacio? Sí, bueno, la oficina es en la calle Riestra, en la manzana 26. Históricamente puede ser que haya sido considerada una manzana complicada. Nosotros creemos que es un desafío estar en la 1114 en un lugar así, en tanto también representa una esperanza, un aporte por parte de la justicia, un acercamiento real hacia los vecinos en general, a todos los vecinos, no excluyo a ninguno. Y me parece que también
también dar una vuelta de página a la forma en que el Poder Judicial ha intervenido en estos territorios, siempre a través de la policía, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que más denuncian los habitantes de la 1114? Hay mucho delito vinculado a la usurpación, a la toma de terrenos, hay muchos delitos vinculados a la trata de personas, hay muchos delitos vinculados a la violencia interpersonal, lamentablemente también a la violencia institucional, donde nosotros también recibimos denuncias. Es decir, la gama delictiva, digamos, es alta y obviamente los vecinos se acercan a denunciarla. Nuestra intervención es darle inmediata derivación a la Fiscalía Jurisdiccional y obviamente se inicia una investigación. ¿Y cómo sienten ustedes, cuál es la mirada que tienen los habitantes de la villa hacia, en este caso, una autoridad judicial? Digamos, uno está habituado a ver en las villas la presencia policial, pero no la presencia de un agente fiscal. ¿Cómo tomás vos que te miran los habitantes de la villa? Y a veces al principio con desconfianza. Estamos acá hace aproximadamente, en la calle Riestra, acá estamos hace 2 semanas, pero en lo que fue Parroquia del Pueblo estamos hace unos meses y quizás la gente no entiende qué es el Poder Judicial, no se acercaba al principio, por esto de que en realidad, te imaginás, en el medio de la villa un señor con saco y corbata y demás. ¿Cómo ves vos si hay un alejamiento grande, una distancia muy grande entre, es un edificio en tribunales y un asentamiento en la ciudad de Buenos Aires? Por supuesto, y es la cultura que tenemos tratar de transformar, es decir, la justicia se acerque a la gente, a toda la gente, ¿no? A las periferias de las ciudades, ¿no? Como estamos ahora, ¿no? Me parece que es un desafío justamente que la justicia, que el vecino de a pie de un barrio marginal de la ciudad de Buenos Aires conozca una oficina de justicia, que un empleado de la justicia le explique qué derechos tiene. Lo que nosotros hacemos es un trabajo de cultura de derechos, en realidad. No solo recibimos una denuncia penal porque un vecino la trae, sino que le explicamos qué es una denuncia, qué significa, dónde va a llegar su denuncia. ¿Cómo es trabajar, digamos, dentro de la villa? Hay focos delictivos, digamos, organizaciones que se dedican al delito, ya sea al narcotráfico y demás. ¿Cómo es trabajar en una fiscalía con la presencia justamente de esos focos delictivos que te estoy señalando? Digamos, uno teme la presencia capaz de gente dedicada a la venta de drogas u otro tipo de delitos, pero ¿cómo es trabajar en presencia, una presencia muy cercana? La idea del Ministerio Público trabajando en los territorios es también una idea de trabajo pacífico, un trabajo prevencional, ¿no? La defensa de la legalidad, tal como lo establece para el Ministerio Público el artículo 120 de la Constitución, implica también la prevención social para una buena defensa democrática de la legalidad y el interés general de la sociedad. En este caso nosotros tenemos una intervención focal preventiva, de acercamiento, no estamos hostilizando a ningún vecino, no buscamos perseguir, digamos, no estamos trabajando con una mirada persecutoria, todo lo contrario. Estamos trabajando con una mirada amigable, generosa. Entonces, todos los sectores de la villa, incluyendo aquellos que algunos consideran peligrosos, tienen una buena mirada sobre el trabajo que estamos haciendo. Esto es muy importante. Eso no quiere decir que no nos denunciemos, y esto no quiere decir que nosotros no estemos mirando qué pueden llegar a ser. Lo que sí tenemos precauciones. A partir de la puesta en funcionamiento de esta agencia, ¿sentís que la gente, de no estar esta agencia, no se presentaría en tribunales? Digamos, que esto ayuda a que la gente venga y denuncia, venga y pida tener asesoramiento en cuanto a la presentación de una denuncia. Absolutamente. Antes de que exista una oficina como el Atajo, la gente iba a la comisaría directamente, no iba nunca ante una fiscalía a hacer una denuncia, o iba pocas veces, y de alguna manera esto generaba la disuasión, ¿no? La gente se sentía desalentada. La presencia de un órgano de la justicia, cuya función natural es la recepción de las denuncias, obviamente que alienta, no digo alienta a la denuncia constante, sí, pero alienta al vecino a acercarse primero para saber qué es. Muchas veces pasa la gente caminando por acá por Riestra porque viene a tomar el micro y ve el cartel de la fiscalía y dice que es esto, y se acerca y tiene algo para decir o para denunciar, y muchas veces termina siendo una denuncia grave, digamos. Cree la persona que no llevaba nada para ningún conflicto en sí mismo y de golpe descubre
descubre o nos cuenta que su pareja la viene golpeando hace muchísimo tiempo y por ver el cartel se acercó, hizo catarsis y contó. Y nosotros hicimos enseguida una intervención con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Es decir, los casos de golpe son espontáneos o son, digamos, se despiertan situaciones que están escondidas, ¿no?, en el entramado social y que, bueno, al haber un dispositivo como el atajo, les permite también canalizarlo, ¿no? Insistimos que lleguen para quedarse, por lo menos hasta que la problemática de la urbanización pueda ser resuelta y que no dependa o esté atado particularmente de ninguna gestión. Un Inimputables donde hubo de todo y para todos, y como solemos decirles, solo nos queda mejorar. Hasta el martes que viene. Muchísimas gracias. ¡Ay, no, chicos! ¡No corran, no corran! Y con tanto jardín, ¿qué Claro. querés que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Caro? Ay, Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes. Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar